Estás escuchando Entrevistas con Charlie. Era tratar sobre la Inquisición española. Yo lo único, que es un tribunal religioso, que ya se distancia, se separa de Roma, que es un instrumento del poder de la monarquía española, que es un instrumento mucho más moderno que medieval. La Inquisición medieval es otra cosa y es francesa, y luego además se mezcla en un contexto de el problema cátaro. Entonces se mezcla ahí con otras cosas. Bueno, la Inquisición se dedica a herejías, se dedica a otras historias, se dedica a acabar con supersticiones, se dedica a acabar con enemigos políticos. Puse el ejemplo antes de Lucrecia de León. Yo creo que hace falta realmente otra reflexión sobre la Inquisición española, porque las que tenemos yo creo que no nos sirven, porque la Inquisición española pues seguramente no fue ni una cosa ni la otra, y se le achacan cosas que algo de verdad puede haber. Yo creo que algo de verdad puede haber, pero para nada lo que se pretende muchas veces. Y bueno, hay veces que, ligando con lo que te comentaba antes, tú puedes leer a una persona muy inteligente como Villacañas y te dice cosas de la Inquisición española desacertadas, y la más desacertada es que te la pone hablando de Franco, como si Franco no tuviera que ver con un fenómeno del siglo XX que ocurre en cualquier país europeo, que puede ocurrir en cualquier país occidental, en cualquier país del mundo, y te saca la Inquisición que, para explicar el franquismo, que es extraordinario. Pero yo creo que hace falta una reflexión por un lado, y luego hace falta ver otros análisis, porque, por ejemplo, yo tuve una profesora que es una gran profesora, una de las personas que más sabe de historia que he conocido, que es una catedrática, que es Ofelia Rey Castelao, que tiene un currículum que es muy especializado, pero sabe muchísimo de historia, y ella investigó el tema de la Inquisición en Galicia. Se ve que pues es un tribunal pues que no juzgaba a la gente de forma masiva, no era algo tiránico, despótico, etcétera. No es algo que podía tener un componente, pero es que también es en la época de intolerancia religiosa, que no solamente es en España, etcétera. Pero lo que más me interesa aquí destacar, y creo que es lo que mejor puedo aportar yo, es que seguramente cuando se trata de la difusión de ideas, lo decisivo no es la Inquisición. Lo decisivo es que haya un clima de poco debate. Lo decisivo es que haya una crisis de la imprenta española, que ya la imprenta quiebra en el siglo XVII y se pasa a depender de lo que se imprime en Francia. Hay un clima de empobrecimiento, hay una falta de inversión por parte de las administraciones, hay un problema que eso lo trata mi profesora en un artículo que está en Alnet, que es que no les llegan a las universidades todos los libros que quieren. Y entonces, claro, es que seguramente si queremos hablar de problemas de falta de cultura, de atraso, etcétera, que se exageran o lo que sea, es que a lo mejor, pues si hubo un problema de atraso, no tiene que ver con la Inquisición, sino con el hecho de que el poder se escaqueaba de proporcionar recursos a la gente para estudiar, para investigar, etcétera. Entonces, yo creo que hace falta este tipo de perspectivas, que a lo mejor en el siglo XIX los problemas de atraso no tienen que ver con el catolicismo, sino que tienen que ver con que el gobierno se desentendió de financiar la educación pública y de que incluso, no recuerdo si es la época de Isabel II o es la época de Cánovas, que le dieron la competencia de la educación, no sé si es la primaria o la secundaria, a los ayuntamientos. Entonces, cuando se los daban a los ayuntamientos, pues la gente no controla los ayuntamientos, no se implica de esa forma, y al final los ayuntamientos se escaqueaban. Y entonces, porque claro, cuando tú descentralizas, ya la gente tiene una relación distinta con el poder y hay veces que se escapa de control, etcétera. Y yo creo que ese tipo de perspectivas serían más interesantes a la hora de hablar de ciertos problemas. Pero bueno, yo creo que hace falta un debate, un auténtico debate sobre todo esto. Un ejemplo que quería poner es que hay que estudiar porque hay cosas que pasan en la Inquisición cuando ya es el siglo XVIII que no se ajustan a lo que es la Inquisición técnicamente, pero hay algunos que dicen que sí que conserva ciertos patrones. Pero, por ejemplo, cuando Pablo de Olavide es juzgado en la Inquisición a finales del siglo XVIII, no lo es realmente por algo religioso, sino que lo es porque el tío está planteando hacer una especie de socialismo cuando van a hacer las colonizaciones en Andalucía, y eso es totalmente desconocido. Y a Olavide no lo quemaron. Y tú te vas a Francia
Y hay un personaje similar que sale en la historia de la Revolución Francesa de Peter McPhee, que sí que lo queman. Y entonces, a lo mejor no hace falta la Inquisición para reprimir a la gente. O, por ejemplo, bueno, si tú investigas en lo que pasa en los tribunales del antiguo régimen de Francia, te quedas de piedra, porque en esa época a la gente se le juzgaba por robar un pedazo de pan porque se moría de hambre, y aún así tú vas a ver que un 20 y pico por ciento de las penas son de muerte. Otro 20 y pico por ciento de las penas son perpetuas o de galeras. O sea, tú imagínate que el 50% de los juicios acabasen en cadena perpetua, ir a galeras, a una factoría naval o ejecutado. O sea, ¿qué clase de justicia era esa? Y no tenían la Inquisición. O luego ya, por ejemplo, el tema no sé si es Zugarramurdi, no me acuerdo ya, no lo tengo fresco, pero que hay un caso en el siglo XVII en el que la propia Inquisición impide que la persecución de las brujas, el supersticismo, etcétera. O luego ya no entramos en el tema de que en la actualidad parece que vivimos en una Inquisición constante y tiene mucho más que ver con la cultura anglosajona y protestante que con la católica o con una institución que exista físicamente. Y sin embargo estamos viviendo a veces un cierto dispositivo inquisitorial que nos acecha en el siglo XXI.